¿Alguna vez se ha tenido esa sensación de vacío, de que falta algo, aunque sobre el papel todo parezca estar bien? Pues resulta que no es algo raro o aislado, es en cierto modo la herida de nuestra cultura. Hoy vamos a analizarla a fondo, pero desde una perspectiva muy especial, la del análisis junguiano, todo ello basándonos en el trabajo del psicólogo Sebastián Appelhans. Para entender bien todo este tema, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero vamos a definir qué es eso de ser una cultura sin alma. Luego veremos cómo la pobreza del sentimiento se nos cuela hasta en el lenguaje. Exploraremos un concepto junguiano fascinante, el del ánima. Después nos meteremos con los mitos que son como radiografías de esta herida y, para terminar, la clave de todo, la pregunta que sana. Bueno, pues vamos al lío. Empecemos por el principio, el diagnóstico. En esta primera parte vamos a intentar ponerle nombre al problema, a esa sensación tan extendida de que en nuestras vidas modernas falta algo fundamental. Mirad, esta cita del analista junguiano Roberta Johnson es que da justo en el clavo. Lo resume de una forma brutal. Tenemos de todo, más que nunca en la historia, y sin embargo, parece que hay un descontento que no para de crecer. Y es que aquí está la gran paradoja. El contraste es tremendo. Hemos acumulado una riqueza material increíble, pero parece que el precio ha sido nuestra riqueza interior. Eso que Jung llamaba la función del sentimiento. Dicho de otra manera, tenemos todos los ingredientes, pero la comida no sabe a nada. Y uno podría preguntarse, vale, pero ¿hay pruebas de esa pobreza interior? Pues, curiosamente, una de las más claras está en algo que usamos todos los días sin pensar, el lenguaje. Nuestro propio idioma es un chivato de cómo estamos por dentro. Es que esto es alucinante. Fijaos en el gráfico. Culturas como la sánscrita o la persa tenían un arsenal de palabras para hablar del amor. Podían diferenciar el amor a los padres, a la naturaleza, a un dios, a un maestro. Tenían un mapa súper detallado de las emociones. ¿Y qué pasa en la cultura occidental moderna? Pues como se ve en el inglés, que es un buen ejemplo, nos queda una sola palabra, love. Sirve para la pareja, para el perro y para la pizza. Esto es un síntoma clarísimo de un empobrecimiento brutal de nuestra capacidad para sentir y sobre todo para diferenciar lo que sentimos. Vale, todo esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuál es la causa de este desequilibrio tan bestia? Pues según la psicología de Jung, la raíz del problema está en una parte de nuestra psique que hemos dejado totalmente de lado. El concepto clave aquí es el ánima. Para que nos entendamos, es como una especie de brújula interior. Roberta Johnson dice que es la portadora de la función de los sentimientos. Es esa parte de la psique masculina que conecta con el valor de las cosas, con el sentido, con la profundidad de la vida. Es la que le pone la música a la existencia, por así decirlo. Y claro, cuando esa guía interior está integrada, bien conectada, la vida se transforma por completo. Se pasa de existir a vivir de verdad. Porque sin ella, la vida se convierte en una especie de carrera sin fin, por acumular, por conquistar, por consumir, pero sin sentir nunca la alegría de nada de eso. Ojo, que este desarrollo no es algo que ocurra de repente. Es un proceso, una evolución que pasa por distintas etapas. Como vemos aquí, la psique hace un viaje, desde la figura de la madre, que es la conexión pura con la vida, pasando por el ánima como inspiración, hasta llegar a la compañera de carne y hueso, y finalmente a la sabiduría, a Sofía. Es todo un camino hacia adentro. Lo más curioso de todo es que esta herida psicológica, este vacío, no es algo nuevo, para nada. Lleva siglos contándose en mitos potentísimos que, a día de hoy, son más relevantes que nunca. Vamos a empezar con el mito del rey pescador. La imagen es increíblemente poderosa. Un rey que está herido, que no puede moverse, y que se pasa el día pescando en una tierra que se ha vuelto estéril. Es un retrato perfecto de la herida en el principio masculino de nuestra cultura. ¿Y de dónde viene la herida? Pues el punto clave es que se produce por un intento de agarrar el espíritu, la conciencia, de forma prematura, aplastando por el camino la naturaleza y el instinto. Y eso lo deja estéril, incapaz de crear, incapaz de sentir alegría. Su único consuelo, su única pequeña conexión con su mundo interior es pescar. Pero claro, la herida no afecta solo a lo masculino. El principio femenino también sufre. Y esto lo vemos perfectamente en otra historia, el mito de la doncella sin manos. Esta historia nos habla de un pacto muy moderno. Consiste en cambiar un valor interno, algo que nos nutre el alma, por una ventaja externa, por algo práctico. Es como dejar de dar un paseo al atardecer porque es más eficiente pasar ese tiempo en un atasco para llegar antes al trabajo. La comodidad y la eficiencia, dice Johnson, nos amputan las manos, es decir, nuestra capacidad de hacer, de crear, de sentir. Pero lo bueno de estos mitos es que no solo nos dan el diagnóstico, no solo nos dicen qué va mal, también, si sabemos escuchar, nos dan la clave para la curación. Y esto lo vemos en el final de la historia del rey pescador. Y esto es brillante porque nos enseña que la curación no viene de un acto de fuerza, de un héroe que lo soluciona todo a espadazos, viene de un cambio de conciencia, de algo tan simple y a la vez tan difícil como hacer la pregunta correcta.
No se trata de encontrar una respuesta, sino de atreverse a preguntar desde otro lugar. Y así este análisis nos deja en el aire no una respuesta cerrada, sino una pregunta abierta. Una pregunta que cambia el foco por completo, del exterior al interior. La cuestión ya no es qué más se puede conseguir, sino a qué propósito más grande se puede servir. La pregunta del mito es ¿a quién sirve el grial? Y quizás la pregunta que resuena para nuestra propia vida es esa misma. ¿A qué o a quién sirve uno? Ahí, justo en esa pregunta, es donde empieza el camino de vuelta a casa.